Tres. En esta ocasión me complace muchísimo tener la oportunidad de conversar con Joan Vilá y con Tito Blanco, integrantes de la candidatura de Víctor Font. Tito Blanco, que va a ser secretario técnico de la institución, si el día de las votaciones sale electo Víctor Font, director técnico, y con Joan Vilá, que necesita poca presentación porque, bueno, en mis anteriores apariciones hablando del club lo he mencionado bastante. Además, a Joan le tengo un cariño muy grande porque fue extremadamente generoso conmigo y eso me une no solamente a su pensamiento, sino también a su persona. Así que a los dos quiero darles las gracias y darles la bienvenida. Gracias a ti. Pues igualmente, exactamente igual, el placer es nuestro, está claro. A ver, supongamos, porque todavía son suposiciones y hasta el día de las elecciones no hay nada cierto. Yo soy un tipo que vengo de un país en el que las encuestas valen muy poco, entonces yo las leo, pero no las reviso. Yo prefiero siempre esperar el desenvolvimiento de los hechos. Supongamos que el candidato de Víctor Font sale electo el día de las elecciones y al día siguiente entran en el club Tito Blanco y Joan Vilá como dos de las cabezas más importantes del organigrama. Digo más importantes no quitándole mérito al resto de los compañeros, sino porque van al fútbol y van al hueso en un club que en este momento necesita un trabajo inmediato. ¿Cuáles son las primeras medidas a tomar, tanto de la Secretaría Técnica como en el caso del fútbol formativo? Víctor. No, hombre, empieza tú, por favor. Bueno, yo creo que de hecho ya hemos tenido reuniones en este sentido y por lo tanto, pues la primera cosa, bueno, aparte de agradecerte el hecho de que también nos permitas pues exponer un poco nuestras ideas, es el hecho de unificar criterios, es decir, lo hemos hecho y en realidad, digamos, no va a costar demasiado porque consideramos todos nosotros que es importantísimo unificar criterios y que realmente haya una misma idea desde el primer equipo hasta el más pequeño de los equipos del fútbol base. Pero además, por otro lado, pues unificar criterios en cuanto a dirección deportiva, secretaría técnica, dirección de fútbol base, masía, primer equipo, es decir, algo que ya hubo en su momento, digamos, pero que ha ido desapareciendo y por lo tanto esto sería a grandes rasgos lo primero que indiscutiblemente haríamos, que ya estamos haciendo, pero que haríamos en el caso de salir Víctor elegido. Tito, quisiera conocer también tu plan, a ver, más que la planificación, porque habrán, digamos, una serie de pautas que no se pretenden dar a conocer hasta el momento que se asuma, en caso de que ese sea el caso, pero es un reto fenomenal porque, a ver, el Barça no está en quiebra, pero está muy cerca. Es una situación muy compleja, ¿no? Sí, todo lo que se transmite hacia el exterior de lo que hay en el club, parece que pinta mal y bueno, pues es algo que también nos lo ha transmitido Yuri López y el propio Víctor Font, que seguramente incluso si tenemos la posibilidad de entrar o ellos como presidente y directivos posiblemente se encuentren con algo todavía peor, porque tenemos que lamentar que lo que trasciende en lo económico pues, es muy negativo. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener un rol muy deportivo, muy de fútbol. Estamos deseando compartir. Yo a Joan lo conozco hace muchísimos años. Tengo además la suerte de conocerlo a él, a su familia. Mira, para mí lo más importante es cómo eres como persona. Y creo que reúne muchas cualidades, Joan, pero reúne una que para mí es la más importante, ¿no? Del ser humano, que es un gran ser humano. Como persona es increíble y además da gusto sentarse y hablar de fútbol con él. Yo he tenido la posibilidad bueno, pues de compartir a mi hijo, que es jugador de fútbol y trabaja con él y con su hijo Ferran Vilá. Y bueno, y lo que él ha comenzado diciendo lo de la idea, es una idea que compartimos él por su experiencia, porque hace ya muchísimos años fue primero jugador del club, tuvo la posibilidad y el conocimiento de
de conocer primero a Johan Cruyff y todo eso que hacía Johan Cruyff, este señor, que lo vemos ahí, ha sido capaz de crearlo con una metodología, que esa es la clave. Yo estoy deseando trabajar con él en esa coordinación que haré con la cantera, porque yo entiendo el fútbol de la misma manera que lo entiende él. Tenemos la misma idea, filosofía, estilo, y sabemos lo que se necesita en el día a día para formar a chicos, en este caso jugadores, pero también a los entrenadores. Parte fundamental de la cantera del Barcelona que queremos cuando estemos, si tenemos la posibilidad de estar ahí, claro. Hay un tema de estilo, de identidad, de filosofía de juego, que hemos estado claros quienes seguimos al Barcelona, ustedes obviamente mucho más, porque tienen la posibilidad, y sobre todo en el caso de Joan, que estuvo hasta hace poco en el club, que esto se fue perdiendo. Y esto es una sorpresa enorme por dos razones. La primera, y esto constan videos en YouTube, digamos, momentos en que los que se ha conocido información, que tanto a Joan como al profesor Paco Ceiruló, digamos, recorrían, digamos, parte del mundo explicando la metodología Barça, pero estaban en un club que por contraparte estaba perdiendo la fe, por ser muy diplomático en esta frase, la fe en esa idea y está adoptando otra. Y por otro lado, mi sensación es que esa pérdida de fe es de un desconocimiento impresionante, porque esto creo que lo compartí con Joan en alguna ocasión, y voy a mencionar a la Coca-Cola. La Coca-Cola, antes de salir al mercado, perfeccionó su fórmula y una vez perfeccionada empezó a venderse. En el Barça, la sensación que yo fui teniendo siempre, y sobre todo cuando uno va hacia atrás repasando la historia, es que el Barça fue sumando piedra tras piedra mientras iba compitiendo. Y llegó un momento en que se perfecciona esa idea, no digamos perfeccionar, pero sí llega un momento cúlmine, y a partir de que esa idea brilla y conquista el mundo, no hablo de resultados, sino del gusto, de la admiración, es como si, bueno, llegamos hasta aquí y hay que cerrar las puertas. ¿Cómo volver a esa idea, a esa filosofía? Porque hay casos en la historia, el Ajax, la selección húngara, que llegaron a un momento brillante y por todas estas cosas típicas del ser humano decidieron desecharlas. Bueno, yo la verdad es que efectivamente cuando se llega a una situación como la que llegamos en el Fútbol Club Barcelona, eh, eres tan admirado como envidiado, digamos, ¿no? La admiración va junto a la envidia en ciertos momentos y sobre todo cuando las personas se dejan llevar por su ego, que es lo que ha ocurrido en algunos casos. En los últimos años en el Barcelona. Es como decir, como muy bien has comentado tú, venga, vamos a hacer fuego nuevo. Aquello ya no vale, ¿no? Es como decir, no, vamos a cambiar porque esto ya está anticuado. Incluso, bueno, ha habido algún jugador y algunos comentarios que se ha dicho, no, es que la fuerza física vuelve a predominar y por lo tanto, no. El balón es el balón, la referencia es el balón y siempre lo seguirá siendo. Y además, si algo nos diferenció precisamente y nos hizo llegar a donde llegamos, es precisamente esta interpretación del juego, digamos, este aspecto de conocimiento del juego, de identificación de lo que está ocurriendo en el campo y una idea creativa que nos transmitió de manera muy clara Johan Cruyff sobre todo. Entonces, claro, esto lo hicimos. Y nos pides de qué forma podemos volver a hacerlo. Pues volviendo atrás, pensando en el futuro, por descontado. Estamos mirando hacia adelante, ¿eh? Y bueno, la prueba está que el lema de Víctor Font es precisamente sí al futuro, ¿no? Pero recordemos todo lo que hicimos y sobre todo cómo lo hicimos. Nosotros tenemos la suerte, y tú sabes, Ignacio, pues que contar con Paco Seirulo, con Albert Benages, en este caso ahora con Tito, que ha vivido también toda esta etapa. Luego, pues, contar con Xavi, contar con Jordi Cruyff. Claro, es que todo este conjunto de personas que vivimos en su momento, unos como entrenadores y otros como jugadores, toda esta esencia, si me permites, yo te diría que es casi una garantía de que esto va a volver a brotar. Y por lo tanto, esto es lo que nos une.
Nos une el hecho de que ya lo hicimos y que sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, yo creo que esto es lo que nos une a todos nosotros en este proyecto. Y por eso creemos en este proyecto, porque se ha juntado un proyecto con una idea muy clara, que es lo más importante, junto a las personas para poder llevarlo a cabo. Siempre comento, porque es casi como una cosa que tengo muy presente siempre, ¿no? Lo más importante es tener una idea. Si no la tienes, vas dando tumbos y te engañas a ti mismo y engañas a quien te rodea, ¿no? Nosotros la tenemos, esta idea. El segundo aspecto es que quien manda te deje llevar a cabo esta idea, porque si tú tienes gente por encima tuyo, que es lo que nos ocurrió últimamente, y tú lo sabes muy bien, a Paco Cirulo y a mí en nuestro departamento de metodología, pero tienes gente por encima tuyo que toma decisiones diferentes a nuestra manera de pensar, que pensamos de manera muy, muy diferente y no puedes llevar a cabo esta idea, tampoco sirve. Y en tercer y cuarto lugar, lo importante es rodearte de las personas que puedan ayudarte a transmitir esta idea y transmitirla de verdad a quienes deben llevarlo a cabo, que son, en primer lugar, como ha dicho Tito, los entrenadores y después a los jugadores. Es decir, es una cadena, pero que parte de una idea. Y esto es lo que a nosotros nos satisface, tener esta idea y las personas para poder llevarlo a cabo. Tito, a ver, lo que dice Joan es muy claro. Hay una idea, hay que volver a lo que se hizo bien, digamos, reinstalarlo, agregarle las variantes necesarias del caso. Tú hablabas en algún momento dado en una entrevista sobre el Big Data, ya más adelante me gustaría que contaras un poquito, pero hay una cosa que es muy importante en lo que menciona Joan, que es el factor humano. Y el factor humano en esto son los entrenadores de la Masía. Hay necesidad o siente el organigrama que ustedes integran, que hay necesidad de, digamos, de que retornen algunos de esos entrenadores. Por supuesto, ya Joan es un caso para manejar la parte de la metodología en la Masía, pero también se ha mencionado la seguridad de que vuelva Albert Benayes, tampoco necesita presentación en el mundo de Barcelona por su trabajo y su dedicación, pero sienten que hay que recuperar a varios de esos entrenadores que hoy en día están, vuelvo a la referencia, como los húngaros tras todo aquello del 50, muy, muy regados en el mundo y que contribuyeron mucho en todo esto, que fue la victoria de una idea. Mira, yo estoy de acuerdo en que, voy a decirlo como el principio, va a depender de las personas. Por supuesto, se dice, y es algo que también es cierto, que el Barça es más que un club, pero las personas que lo gestionan pueden hacer que, aunque siga siendo el Barça más que un club, el Barça puede estar en una situación como la que está hoy, que hoy lamentamos. Pero yo lamento, por supuesto, lo económico, porque no soy un responsable, pero lamento mucho más que esa idea que la comenzó Johan Cruyff en el 88, que además coincide que yo llego en ese año, en noviembre, diciembre del 88 al Barcelona, yo empiezo a mamar esa idea, esa filosofía con el día a día, con los entrenadores. Recuerdo todos los entrenadores, Martínez Vilaseca, Antonio de la Cruz, Quique Costas, el exportero, ¿cómo se llamaba, Joan, el exportero? Que fue compañero. Pere Valentín Mora. O sea, no se me van a olvidar esos 4 técnicos en mis 5 años y medio en el Fútbol Club Barcelona, porque ellos te formaban y además todos tenían la misma idea. Entonces, para mí es clave lo que acaba de decir Joan. Nosotros ya tenemos la idea, ya tenemos a las personas, empezando por Xavi, pasando por Jordi Cruyff, pasando por Tito, por gente más con otros nombres que se pueden incorporar a la Secretaría Técnica, Joan Vila, Paco Cirulo, Albert Benayes, y luego una serie de personas importantísimas que tienen que estar en toda la estructura. Pero sobre todo, para mí va a ser fundamental la comunicación. La comunicación es lo que te genera la confianza. Y eso para mí es básico. O sea, yo he tenido experiencias ya a nivel profesional que hay veces que se rompen relaciones porque dejas de hablar. Por eso para mí es tan importante la comunicación con las personas
tanto para arriba como para abajo. A mí me gusta hacer organigramas mucho más horizontales, pero es indudable que al final tienes que hacer por jerarquía pues el que al final toma la última decisión y, aunque sea también una pieza importante, el scout de fútbol 7, ¿vale? Esa comunicación nosotros la vamos a tener porque somos personas que vamos a tener unas responsabilidades de ese cargo, pero sobre todo unas tareas muy concretas. Y una de ellas es comunicarse. Al Barcelona, Sí. a nivel del desarrollo de esa idea, cuando mejor le fue, creo yo, es cuando se dejó a los profesionales de cada área ejecutar sus funciones y ejecutar todas sus capacidades. Es decir, el presidente tendría la última palabra, opinaría, pero si había que traer a otro entrenador para, no sé, para el equipo de cadetes, era precisamente el organigrama establecido el que tomaba ese tipo de decisiones, o si había que traer algún fichaje para el equipo B, no pasaban estas cosas que hemos visto en los últimos tiempos. Xavi Torres, en un conteo extraordinario, lo publicaba en un artículo en el diario Sport, que de 48 fichajes o de 47 fichajes que se hicieron al B, ninguno subió al primer equipo. Cuando yo los escucho hablar, y los leo, por supuesto, todas las entrevistas que han dado, de este organigrama en el cual están ustedes, va a estar Jordi Cruyff, va a estar Xavi. La primera pregunta que me nace es, ¿qué tan sencillo es trabajar en equipo, más allá de que todos comulgan con esa idea, pero cada uno tiene un cerebro y tendrá una opinión? Por ahora, ¿qué tan sencillo o qué tan complejo ha sido? Además, teniendo en cuenta que Xavi está en una parte del mundo, Jordi está en otra parte del mundo. Es cierto que la tecnología ayuda, pero si el primer día, como dijo Víctor Font, Xavi y Jordi Cruyff van a estar en el club, ustedes también, ¿cómo avisoran ese trabajo en equipo? Bueno, Tito ha comentado una cosa que es fundamental, que es, o dos cosas, digamos, la calidad humana de las personas que integran un equipo y, en segundo lugar, la comunicación. La comunicación es la base del fútbol. El deporte colectivo, cualquier deporte colectivo, es impensable sin la comunicación entre los jugadores, entre ellos, entre el que pasa el balón y el que lo recibe. Pues esto es exactamente igual. Y efectivamente se ha perdido esta comunicación ya desde hace años y es uno de los problemas, efectivamente, con los cuales ha tenido que, bueno, o mejor dicho, ha sido el principal motivo, yo pienso, de estos desajustes y de esta pérdida de identidad en el Barcelona, ¿no? Nosotros tendremos esta comunicación. La comunicación se basa en, como he dicho, en tener una misma idea con nuestras divergencias, que las podremos tener y las tendremos, pero en esto está la riqueza de una idea, en que precisamente las aportaciones de cada uno harán que esta idea mejore. Yo recuerdo que, como decía Tito, en el 88 llega Cruyff y Cruyff no era una persona organizada, pero dejó ir cosas, las llevó a cabo incluso en el primer equipo y nos ha dejado un legado. Pero este legado tiene que crecer y creció a través de los años precisamente con las aportaciones de personas que estábamos formando el club desde arriba hasta los más pequeñitos. Por lo tanto, pues, entrenadores del primer equipo han aportado cosas. Las diferentes áreas del club han aportado cosas. Y esto es lo que haremos. Esto es lo que haremos, lo que estamos haciendo ya, pero lo que haremos, eso sí, con una idea común, que es hacer que el Barcelona sea lo que fue y lo que nos enorgulleció a todos, que es un poco Miss Mundo, ¿no? Todo el mundo nos admiraba, todo el mundo venía a preguntar ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es eso? No el qué hacéis, sino cómo lo hacéis, cómo es posible. Pues todo esto es lo que haremos y lo haremos pues con la ilusión de unos niños pequeños que con zapatos nuevos, si tenemos la oportunidad de poder trabajar juntos, está claro. Tito, ¿cómo va a trabajar una secretaría técnica? Sí, ¿cómo va a trabajar una secretaría técnica a partir del momento en que entre, si los votantes del Barcelona, si los socios los eligen? A ver, tenemos ya un proyecto que lo ha explicado muchas veces Víctor Font en la presentación
hizo un boceto con el organigrama. Ahí falta un organigrama mucho más extenso, pero en una presentación no vas a poner hasta el último scout del fútbol internacional, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo tenemos preparado, tenemos además muchos nombres concretos, pero sí que tenemos la idea. Nosotros tenemos una especie, yo le llamo la fase del funcionamiento. Entonces, nosotros dentro de Secretaría Técnica tendremos un funcionamiento en donde lo que nos toca es ver mucho fútbol. Ver mucho fútbol para ver a muchos jugadores y ver jugadores con un talento específico que cumpla con perfiles y requisitos que buscamos para que vengan al Barcelona. Entonces va a empezar por mi responsabilidad, que voy a ayudar a la dirección deportiva, pero también voy a coordinar cantera. Pues bueno, voy a gestionar, porque esa va a ser una palabra muy importante, gestionar a mis jefes de scouts, a los scouts, para pasarles la programación de trabajo para visualizar, en este caso, en todo el mundo. El Barcelona tiene que estar especialmente dentro de lo que es el país catalán, porque no se nos puede escapar y es verdad que vamos a tener que competir con otros clubes importantes también de la comunidad, pero debemos de estar, como yo digo siempre, con el pico y pala, porque tenemos que detectar el talento especial que se busca para jugar en el Barça dentro de Cataluña, pero tenemos que tener una organización, que esa es la clave, estar muy organizados para hacer diferentes cribas y que al final, como se ha dicho muchas veces, yo esto se lo he escuchado a Joan Vilá también, no hace mucho, que cuando vengan al Barcelona jugadores de fuera, es porque de verdad, después de hacer un análisis, sean como mínimo un poco mejores que los que tenemos en Cataluña, de los que tengamos dentro de la casa. Entonces, va a ser un trabajo muy organizado, ya te lo adelanto. En eso que mencionas, a mí me hace recordar una charla que tuve hace un tiempo con Albert Capellas, que estuvo también en su momento en el organigrama de la Masía, y Albert me decía que era fundamental ese scouting, y se lo comento a ver qué tan de acuerdo están con este concepto, porque no se trata de que el jugador que nace en Cataluña juega mejor, sino de que el jugador que nace en Cataluña, cuando tiene que ir a la Masía, la separación con su familia no es digamos, no es tan grande, y entonces se siente un poco más cerca de casa, y eso ayuda mucho más digamos, a la adaptación a ese nuevo ecosistema al cual empieza a ser parte. Ese concepto es parte de eso que ustedes tienen para fomentar el scouting del Fútbol Club Barcelona. Sí, sin lugar a dudas, pero independientemente de que sean catalanes o no, o que vengan de otras comunidades, pues el hecho, la Masía, y Tito la vivió y la conoce incluso mejor que yo, digamos, porque la vivió in situ durante su estancia aquí en Barcelona, en el fútbol base. Es importantísimo estar al lado del niño, al lado del chico, porque efectivamente sale de su casa y nosotros de alguna forma suplimos a su familia. Es importantísimo estar a su lado, es importantísimo estar a nivel personal y a nivel, en este sentido, deportivo. Y si esto es así, no nos van a marchar cuando tengan 15, 16 y 17 años. O sea, los jugadores no marchan única y exclusivamente por el tema económico. Puede ser que haya una oferta o que en algún momento determinado algún jugador pueda marchar, pero no es de cajón que del Barcelona marchen tantos jugadores con 15, 16, 17 años, que además son los mejores. Por lógica, viene a escoger los mejores. Entonces, no se hace una apuesta por estos jugadores y se debe hacer por otros jugadores que vienen de fuera, muchos de los cuales no tienen tanta calidad y que no entienden o que no han asimilado, lógicamente no conocen pues nuestra idea de juego, lo que representa la Masía, lo que representa el fútbol base de Barcelona desde hace muchísimos años. Entonces, todo esto pues es más fácil para los que de alguna forma suben en la Masía
o suben en nuestro fútbol base, porque no olvidemos también que la Masía son 60, 70, 80 jugadores, mientras que el fútbol base tiene 250, ¿no? O por ahí. Entonces, nos referimos básicamente a todo nuestro fútbol base. Y en este sentido, una cosa que es muy importante en relación con lo que decía, es algo que existió en su momento y que ahora ha ido desapareciendo, como tantas cosas, que es la relación con los clubes colaboradores. En Cataluña teníamos muchos clubes colaboradores, clubes que colaboraban con nosotros, que se sentían cercanos al Barcelona y que nos ayudaban en esta tarea de scouting que comenta Tito, por ejemplo. Aparte de los scoutings, necesitamos también esta relación con los clubes, porque esto hace barcelonismo. ¿Y qué necesitan estos clubes a cambio? Pues una pequeña formación de sus entrenadores, algunos detalles, el que se sientan próximos a Barcelona, que siempre es una satisfacción. O sea que todo esto hará que la Secretaría Técnica pues fluya mejor, sea mejor y que evidentemente estos chicos que van creciendo en la Masía o en nuestro fútbol base se sientan respaldados y se sientan ayudados y que suban con una misma idea y todo esto, lógicamente, en su momento nos dio unos frutos tremendos y no es tan difícil. Sinceramente, no es tan difícil. Yo aquí quería apuntar algo porque lo ha dicho Joan y lo digo yo porque lo he experimentado. Lo he experimentado como chico que sale de Benidorm, que me ficha el Barcelona con 16 años y entro en la Masía. Vivo 3 años en la residencia y luego me voy a pisos de alquiler cerca todos del Camp Nou, del Ministadi, de la Masía. Viví una situación que para mí fue muy nueva, pero al final estaba tan ilusionado porque jugaba al fútbol y jugaba en el Barça. Bueno, me adapté enseguida. Fue rapidísimo, me ayudaron también muchísimo gente como Pep Guardiola, Lluís Carreras, Sergi Barjoan, bueno, muchos excompañeros que me lo hicieron más fácil. Y luego he tenido una experiencia como padre de un chaval que ha estado con 14, 15, 16 años. Y he vivido esa situación en donde yo ya dije, cuando le llamaron a mi hijo, o me llamaron a mí desde el Barcelona para decirme que estaban interesados en él, en su incorporación, yo tuve alguna duda por la edad, porque quería que estuviera en casa con su hermano, que tiene un hermano pequeño, mi mujer y yo. ¿Por qué? Porque en este caso la familia estaba bien estructurada. Entendíamos que está jugando en un club como el Valencia, está viviendo en casa con su hermano, su madre y su padre, estudiando en el colegio, pero dije, bueno, el chico me dijo que quería ir. Bueno, pues no es tan grave, estamos a 3 horas y bueno, lo ha explicado bien Joan. A mí lo que sí que me parece algo grave es llevar a la Masía a chicos de 11, 12, 13 años que están en una buena estructura familiar. Si no es tan buena, creo que el Barça, y creo que lo ha hecho, y yo estaría muy de acuerdo en que debemos de proporcionar, si vemos a un chico de 12, 13 años que tiene talento, que lo vemos para ir a la Masía, se le puede ayudar también a la familia, si hay una necesidad. Entonces, creo que eso se debería hacer. Pero si no hay esa necesidad, yo hasta los 14, 15 años no me plantearía que los chicos vayan a vivir a la residencia, sobre todo los que son de zonas más lejanas. No me importa si es de Cataluña, pues no es lo mismo venir de Tarragona, Girona, Lleida, que venir de Bilbao, de Extremadura, etc. Estoy absolutamente de acuerdo en que estas primeras edades el crío tiene que estar con sus padres, con su entorno familiar, con sus amigos. Absolutamente de acuerdo. ¿Qué es la Masía? Y sobre todo, ¿qué es la Masía en el caso de Tito? Porque Tito estuvo en la Masía y normalmente conocemos los testimonios de Joan, conocemos los testimonios, por ejemplo, Pep Guardiola, que estuvo, pero quiero conocer para Tito, que en este momento forma parte de una candidatura, ¿qué significa, ya no como estructura, sino qué significó, mejor dicho, vamos a cambiar el tiempo, en tu formación de vida? Porque, a ver, sí, hay una formación futbolística, pero en tu formación de vida, porque el mundo admira todavía la Masía. Hay muchas partes del mundo en las que
todavía se cree que todo aquello marcha sobre ruedas y que no hay que rescatarlo tanto, o que, como aquella pancarta que era un acto publicitario, la Masía no se toca, cuando sabemos que se tocó demasiado. Insisto, estoy siendo extremadamente diplomático, pero ¿qué significó para un chico llegar a la Masía y hoy en día, viéndolo en retrospectiva, qué te dejó? Mira, cuando veo fotos, últimamente además vi un programa, no sé si fue en Amazon Prime, que es, o no sé si ha sido en el Movistar Plus, una entrevista a Guardiola, y además salen imágenes, salen vídeos. De hecho, yo salgo en uno de ellos, cuando estoy comiendo, tengo al lado a un excompañero, Paqui Beza Fragoso, es lateral izquierdo del Hércules, Las Palmas, Tenerife, muy amigo mío. Y cuando vi esas imágenes, mi respuesta a tu pregunta es, éramos una familia. O sea, es que esa es la sensación que yo tenía con el cocinero, con el director de la residencia. Jolín, te regañaban como me regañaba mi padre, mi madre, cuando me dejaba la cama sin hacer, cuando me dejaba la ropa tirada en el suelo y no la llevaba para lavar. Bueno, si no aprobábamos, están encima. Bueno, pues al final era como te ibas a clase, te ibas luego a entrenar y venías a comer, venías luego a cenar y es como, estoy en casa. Llamaba a mi madre, llamaba a mi padre, que teníamos que esperar un rato porque era un fijo y no había teléfonos, y estábamos felices. Luego bajábamos en Navidad, bajábamos en verano a ver a mis padres, a mis hermanas, y yo me sentía feliz. De hecho, lo pasé algo mal cuando me tuve que ir a un piso, porque en el piso ya tienes que ser independiente. Yo en el piso ya tenía 19 años y yo siempre me he considerado una persona madura, pero siento esa palabra que se está utilizando además aquí ahora en las elecciones, siento nostalgia cuando me acuerdo de la Masía, pero siento mucho agradecimiento por la mayoría de compañeros que tuve, con los que estoy todavía en contacto. Tengo un grupo además de exjugadores del Barça. Recuerdo mucho al cocinero, que era una persona muy cariñosa, que vivía además arriba en el ático con su mujer y sus hijos, y su hija, en este caso. La verdad es que esa es la palabra, es que siento nostalgia. Joan, ¿qué va a ser más? ¿Qué va a representar mayor esfuerzo? Porque la palabra difícil a veces nos condiciona a creer que las cosas son complicadas o tienen algunos condimentos que lo van a hacer casi imposible. Pero ¿qué va a representar más esfuerzo? ¿Recuperar ese factor humano que ustedes mencionaban de cuidar al chico, de estar, de darle ese cobijo emocional, o recuperar el juego de posición? Porque, y aquí Joan sabe que entró, Tito, aquí Joan sabe que entramos en algo que a mí me obsesiona un poco. Por eso yo digo que el Barcelona, más allá de lo que ganó, a ver, que está y son hechos indiscutibles, hay un hecho que es más indiscutible, y que fue la admiración que generó en el mundo, porque fue la evolución de una idea llevado al punto artístico, si se me permite el término, que para algunos puede ser exageración, para quien habla no. ¿Qué va a requerir más esfuerzo? Bueno, en inglés diríamos both. Una cosa va unida a otra indiscutiblemente. O sea, cuando hablamos de esta relación humana, de esta nostalgia que hablaba Tito ahora, de todo lo que fue la Masía en su momento, estamos hablando de valores. Y se habla mucho de valores, se habla muchísimo de valores y concretamente, pues, el Barcelona está identificado con 5 valores. Y yo sinceramente me he preguntado mucho siempre, ¿por qué 5? Los valores son todos, todos. No sé si 40 y pico, o 60, o 80, o 1000. Todos los valores del ser humano deben estar presentes en el trabajo de formación con los jóvenes jugadores. Por lo tanto, todo esto, la resiliencia, la confianza, la alegría, la responsabilidad, el compromiso, el trabajo en equipo, todos estos valores deben estar presentes en cada entrenamiento y en cada momento del día.
Y esto es lo que hizo crecer en su momento pues, a la Masía e hizo crecer al fútbol base de Barcelona. Deportivamente, tenemos esta idea y la tenemos muy clara. Es que además todo está basado en la identificación, en la interpretación del juego. En que yo recuerdo el mensaje de Cruyff, una de las primeras veces que en el 88, pues, cuando llegó, nos decía, ¿no? Creamos en nosotros mismos, tengamos confianza en nosotros mismos, que vayamos, procuremos ser dominadores del juego a través de la posesión del balón. Y claro, para tener posesión de balón hay que estar bien posicionado en el campo, y para estar bien posicionado en el campo hay que percibir el entorno, hay que estar bien orientado, hay que tener unas buenas ayudas. ¿Qué tipo de ayuda necesita mi compañero en cada momento para dar progresión al juego o para dar continuidad al juego o para saber escoger en qué momento debemos progresar e ir hacia adelante o en qué momento debemos simplemente dar continuidad? Es decir, todo esto debe estar presente en el entrenamiento de cada día. Y todo esto es lo que va haciendo como la gota malaya va llenando este vaso. Y esto es lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue llenando el vaso en base a participación, en base a solidaridad entre los compañeros, en base a subir con una misma idea. Desde el primer equipo hasta los más pequeñitos, pues bueno, Johan fue el primero que puso de ejemplo al primer equipo. Empezó a jugar con 3-4-3. Y cuando recuerdo en aquellos momentos cuando nos obligó, entre comillas, a todo el fútbol base a jugar 3-4-3, todos estábamos un poco espantados, y no te digo nada los defensores, los defensas y los porteros, porque claro, desaparecían las coberturas, el portero debía mantener las distancias. Es decir, todos estos conceptos es lo que ya sabemos, vivimos y vamos a recuperar clarísimo, ¿no? En cuanto a la parte deportiva y evidentemente la parte humana que está relacionada con todos estos valores. Una de las cosas que haremos es un programa de valores en el cual tendremos muy presente todos estos valores en cada entrenamiento, y de esto se van a tener que responsabilizar todos los entrenadores, todos los coordinadores y toda la gente que de alguna forma formemos parte de este fútbol base. O sea que esto es como decir, ya lo sabemos, y en todo caso nos duele que se haya ido perdiendo. Pero esto lo conocemos, lo hemos vivido. Tito lo ha vivido, yo lo he vivido, y las personas que estamos en este proyecto lo hemos vivido. Y en ese rescate de lo que ya fue, que además no fue una ilusión, porque hablaban de nostalgia. Yo siento nostalgia, por ejemplo, cuando veo equipos entrenados por ex entrenadores del fútbol base del club. Por ejemplo, en algunos momentos esa Dinamarca sub-21 de Albert Capellas, cuando veo lo que hacía el New York City, en el cual estaban Albert Puig y por supuesto también a ver, la mano derecha de Pep Guardiola durante un tiempo, sobre todo en Inglaterra y por supuesto en Alemania, Domenech Torrent, y siento nostalgia. Y por eso no me gusta utilizar el término difícil para volver a ese estilo, porque si aquellos equipos con menores recursos, con menor formación en ese estilo, han podido llegar a desarrollar algo del juego posicional, yo supongo que se puede rescatar. Y sobre todo porque si uno ve la plantilla del Fútbol Club Barcelona en este momento, que no creo que varíe mucho en algún tiempo por las situaciones económicas que todos conocemos y que no vamos a hablar nosotros acá, porque yo lo que quiero es exprimirlos ustedes en el tema futbolístico y organizacional, ¿no? Y veo a Riqui Puig, que Riqui cómo se perfila, cómo interviene, cómo se posiciona, obviamente la explosión de Pedri, obviamente Ansu Fati cuando retorne, que ojalá retorne en plenitud de condiciones. Yo creo que no va a ser difícil. Lo que va a hacer es que va a necesitar eso que les dijo Johan Cruyff, creer al 100% en lo que van a hacer y en lo que pueden hacer. Pero puede la directiva, sobre todo en el caso de Tito, que va a ser, si sale electo Víctor Font, el secretario técnico, puede en las reuniones con el entrenador
no quiero referirme a Koeman, sino el entrenador cualquiera, seducirlo a que ese es el camino, a que cuando falte algo en el primer equipo, se busque en el B y no se busque afuera. Eso es lo ideal. Nosotros lo que vamos a proponer, en este caso no soy yo, ya lo ha explicado Víctor Font muy claramente, que la piedra angular de este proyecto tan impresionante es Xavi Hernández. Y solamente con su nombramiento, que además, si gana Víctor Font, va a estar aquí al día siguiente, para mí es clave, porque él aglutina absolutamente todo de esto que estamos hablando, Joan Vila y yo. Él lo ha vivido como canterano, como profesional en la primera plantilla, se está formando, pero él ya tiene este proyecto que llevamos mucho tiempo trabajando, donde Joan lleva más años que yo llevo 1 año y pocos meses ayudando en lo que sería la organización de esa Secretaría Técnica, pero las charlas que tengo con Xavi hablamos de fútbol y es que tiene una personalidad bestial. Él se ha criado jugando así. Él no entiende el fútbol de otra manera que sea a través del balón, a través de los espacios. Bueno, cuando hablamos de fútbol nos enrollamos mucho, pero sabemos de qué hablamos. Y para tener la clave de que eso funcione desde arriba hasta abajo o de abajo hasta arriba, es primero tener a las personas adecuadas y sobre todo los que serán en el día a día los entrenadores de esos jugadores. Ese trabajo que tiene tan minucioso preparado Joan Vila, que en el día a día todos los entrenadores saltarán al terreno de juego para entrenar a sus jugadores, tienen que estar puntualizando en los perfiles de cómo posicionarse para recibir un balón, pensar en la siguiente acción que voy a hacer antes de que yo haga un control. O sea, vamos a estar con esos ítems siendo tan pesados en el día a día que al final lo vas a hacer de forma natural. Como tú bien dices, Riqui Puig lo hace de forma natural. Has hablado de Ansu Fati, has hablado de Pedri, que se ha adaptado perfectamente, pero es que hablas de Sergio Roberto. Es que ese chico, es que para mí, es que todo lo que es el Barça es Sergio Roberto. Es un chico que parece perfil bajo y para mí es perfil top. O sea, es un chico que se ha criado en Masía y yo cada vez que le veo jugar, es que da lo mismo que lo pongas de 2, que lo pongas de 8, que lo pongas de lateral izquierdo, que lo pongas de media punta. Lo explicaba antes en Joan, es tan importante que los formadores, es tan importante que los formadores ayuden a los jugadores a saber jugar en cada posición, que cuando te digan, oye, Tito, como me lo dijo un día Johan Cruyff contra el Lleida en un partido de Copa Generalitat, vas a jugar de 4. Ostras, ¿viste? Yo estoy acostumbrado a jugar de 8 y de 10, más que de 4. Bueno, pero sabes los movimientos, sabes cómo te tienes cómo te tienes que desarrollar a través del balón, sin balón. Digo, sí, ya lo he entrenado, lo he trabajado. Esa es la clave. Trabajar con esa metodología que Joan Vila, Paco Cirulo la tienen en la cabeza y están deseando poder expandirla en lo que es la cantera del Barcelona. En esa metodología, Joan, hay algo que a mí me fascinó aquella vez, que a mí Tito la debe conocer mucho mejor, por supuesto, pero que yo quedé a ver, me enamoró mucho y obviamente eso fue un viaje que hicimos a Barcelona con un gran amigo, con Martí Perarnau, un maestro, y en el retorno en el tren, que íbamos en el vagón silencioso, no podíamos dejar de hablar, porque al fin y al cabo vivimos una experiencia extraordinaria, pero en toda aquella exposición hubo algo que a mí me conmovió, porque, y lo conversábamos en su momento, porque el lenguaje es muy importante. Ustedes hablaban de la comunicación, de qué se comunica y cómo se comunica. Y en ese proyecto hay un cambio de lenguaje, un cambio de paradigma extraordinario. Porque, y vamos a contarle un poquito a la gente, no se habla de pelear, no se habla de trabajar, se habla de practicar, se habla de jugar al fútbol, no se habla de disparar, sino en fin, hay un cambio que es, a ver, con el permiso de los términos, es brutal, es impresionante y a mí me enamoró porque
uno que trabaja con el lenguaje, bueno, todos trabajamos con el lenguaje, pero sobre todo quienes de una u otra manera hacemos el intento de comunicar, sabemos lo difícil que es llegar al término exacto. Eso existe, esa intención de seguir profundizando y de llevarlo a que todo el fútbol base se comunique de esa manera tan clara. Sí, sí, sin duda, sin duda, sin duda. Efectivamente, llama la atención porque durante todos estos años de convivir con Paco Seirulo, todo esto es una gozada. Y realmente llegas a la conclusión de que la palabra es el inicio de todo. Es decir, cuida tus pensamientos porque los pensamientos se convierten en palabras, las palabras en hechos, los hechos en hábitos y los hábitos forjan el carácter de la persona y la personalidad. Por lo tanto, la palabra es muy importante. Entonces, efectivamente, ¿no? Tenemos nuestro propio lenguaje y este propio lenguaje se traduce en la realidad del juego. Decía Johan, no hay que sufrir en el campo, hay que disfrutar. A través de la posesión del balón vamos a disfrutar. No hablemos de atacar o de defender. El fútbol tiene un lenguaje de guerra desde hace muchos años. Atacar, defender, tiro, disparar. Vamos a trabajar con nuestras armas. Hay que robar el balón. Oh, es que es brutal. O sea, nosotros no le vamos a atacar o defender, sino fase de posesión y fase de recuperación, porque nuestro elemento básico es el balón. Queremos disfrutar a través de la posesión del balón. Por lo tanto, vamos a hablar de fase de posesión y fase de recuperación. No hablamos de tiro, hablaremos de chut. ¿A quién vas a matar? ¿Con un tiro matas a alguien? ¿De quién tenemos que defendernos? ¿O a quién queremos atacar? ¿Es que acaso somos guerreros? Robar el balón. No, perdona, robas algo que es de alguien, ¿no? No, el balón es nuestro. Lo queremos recuperar. Recuperar el balón, no robar el balón. Todo esto, que aparentemente parece muy snob o en fin, es la esencia de todo esto. Es la esencia de todo nuestro juego. Y por lo tanto, pues, a partir de todo este lenguaje, nace la idea de juego. Y todo esto es lo que hemos trabajado, hemos profundizado durante todos estos años con Paco Seirulo. Y por lo tanto, pues cuando hablábamos o cuando oíamos hablar de que el tiki-taka, no es tiki-taka. Tiki-taka es una mala interpretación del juego que nosotros hablamos. No es tiki-taka, es mucho más. Es interpretar el juego en cada momento. Queremos meter gol igual que todo el mundo, está clarísimo. El objetivo es meter gol, claro que sí. Lo importante es saber cuándo y cómo y de qué manera y en qué momento hay que ir hacia adelante. Y todo esto es dominar el juego, crear superioridades, dominar el juego a través del balón. Y todo esto nace precisamente en esta palabra. Es algo que debes tener dentro para poderlo traducir luego en cada entrenamiento y en cada partido. Y esto es un día a día, un gota a gota, la gota malaya. Y esto es lo que hicimos. Por eso, al principio, teníamos muchos problemas y tuvimos que picar mucha piedra, porque cuando perdíamos, y tú lo recordarás, Tito, cuando jugando de esta forma perdíamos algún partido, ya todo el mundo se echaba encima, porque claro, ¿cómo vamos a ganar con 3 defensas? A ver, o cómo, oye, patadón adelante cuando hay problemas y aquí se acabó todo, ¿no? Claro. Laureano Ruiz, por ejemplo, y pongo un ejemplo porque, bueno, a medida que nos enrollamos mucho, como ha dicho Tito, pero es que te vienen a la memoria cosas que has vivido, ¿no? Laureano Ruiz, en su escuela de Santander, con chicos pequeños, tenía prohibido despejar el balón, porque despejar el balón, rechazar el balón, no quiere, ¿qué rechazas? Rechazas algo que no te gusta. No, entonces ya la palabra rechazar o despejar el balón, no, queremos mimar el balón, queremos conservarlo. Entonces, o conducir, o pasar, o compartir, o regatear, pero no permitía a los niños pequeños despejar. Tenían que encontrar soluciones, protegerlo, pasar al compañero, driblar, lo que sea, todo lo que sea mejora
de este contacto con el balón. Pues todo esto que parece, a lo mejor a alguien le parecerá absurdo, es la esencia de todo este juego. Y todo esto es lo que en definitiva todos nosotros compartimos, en lo que estamos de acuerdo y en lo que somos capaces de transmitir, porque ya lo hicimos. Ya lo hicimos. La figura que hemos repetido mucho en la conversación y obviamente forma una parte muy importante de la candidatura de Víctor Font es Xavi Hernández. Nadie va a descubrir a Xavi a estas alturas de la vida, mucho menos como futbolista. Y por supuesto, cada vez que Xavi habla, deja mucho para pensar, ofrece unas reflexiones futboleras extraordinarias, por lo menos desde mi punto de vista. Gana Víctor Font las elecciones. Víctor Font ha dicho, Xavi el primer día ya está en el club. La duda es en qué papel y quién decide en qué rol, porque obviamente el rol, lo ha dicho Víctor Font, hay que esperar a que termine la temporada a ver y sobre todo conversar con el entrenador que está en este momento, que es Ronald Koeman, que además es una gloria del barcelonismo, que además ha tenido que gerenciar, vaya año al que ha tenido que gerenciar Ronald Koeman, después podemos hablar de ideas futbolísticas, pero a nivel de gerencia, la verdad es que ha sabido mantener a flote un barco que se hundía peor que el Titanic, está compitiendo el equipo, y por ello la duda es en qué rol entra Xavi el primer día. Porque si bien es cierto, lo que queda claro es que va a ser una especie de manager general en el cual va a tratar de supervisar y estar metido en todos los aspectos futbolísticos del club, también está la posibilidad de que Xavi, y más que una posibilidad es una probabilidad, porque en algún momento dado va a ser el entrenador del Barça, pero ganando las elecciones, el papel inmediato de Xavi, ¿cuál es? Bueno, yo si quieres, después de haber hablado tantas veces con Xavi, con Víctor, con Juli, va a ser manager general. Yo tal como lo estoy viendo en este momento, bueno, pues además con el respeto que le tiene Xavi Hernández al actual entrenador Ronald Koeman, que como bien dices es historia. Yo recuerdo ver el gol de Wembley en la Masía con mis compañeros en el 92, pues bueno, pues tuve la suerte de conocerlo, de hacer algún entrenamiento, pero él no se acuerda de mí seguro. Entonces, bueno, pues yo entiendo que Xavi va a entrar como manager general y si él considera con las personas del área deportiva que Ronald Koeman tiene que continuar, pues será el entrenador. Yo ya he comentado alguna vez que Xavi tiene la personalidad, pero también la calma y la paciencia para decidir cuándo es el momento que el Barça necesite a Xavi de entrenador, porque esa es la clave. Yo creo que el Barcelona necesita de los mejores y en este caso Xavi reúne todas las condiciones para ser uno de los mejores que pueda gestionar ese club en este momento como manager general si gana Víctor Font el 7 de marzo y cuando lo considere oportuno esa posición de entrenador. Yo en este sentido quería añadir a lo que dice Tito que el planteamiento de Víctor Font, precisamente, y por eso el lema, sí al futuro, es precisamente de conseguir un Barça de futuro. El entrenador del primer equipo está a expensas de los resultados. Y por lo tanto, cuando piensa en Xavi como eje de todo este proyecto, piensa en Xavi no tanto como entrenador, aunque puede serlo, lógicamente, sino como eje de un proyecto de futuro, no de un año, de dos o de tres, sino de años. Y lógicamente el papel del entrenador no es el mismo que el de manager general, digamos. Y por lo tanto, al margen de lo que pueda pasar, efectivamente, la primera cosa, un enorme respeto por Ronald Koeman, que es el actual entrenador de Barcelona. Además, entre otras cosas, porque, por ejemplo, nosotros, Tito y yo, somos entrenadores. Hemos sido jugadores y somos entrenadores y tenemos un enorme respeto por la figura del entrenador. Pero además, en relación con el proyecto de futuro, es que Xavi es será el eje de este proyecto. En los próximos no sé cuántos, pero no un año o dos o tres. Este es
es la idea de que realmente esto tenga una duración. Y de aquí parte esta idea de que Xavi sea el eje o, digamos, la punta del iceberg de todo este proyecto, está claro. Nadie mejor que él. Fue Johan, fue Pep y ahora es Xavi. Nadie mejor, como ha dicho Tito, es el reflejo perfecto de esta idea. Hay una imagen que a mí, quiero seguir con el tema Xavi, ¿no? Que a mí yo la tengo muy presente, ¿no? La presentación de Pep, son dos imágenes. La presentación de Pep Guardiola como entrenador del primer equipo era un reto mayúsculo, obviamente. Además, había que tomar unas decisiones fuertes. Se tomaron. Y la despedida de Pep Guardiola como entrenador. Hay un cambio muy, muy grande. Me refiero a un cambio físico que va de la mano de un desgaste físico, emocional, que todos sabemos que se acentuó a partir del año 2010. ¿No le temen ustedes a que Xavi se desgaste? Yo sé que es muy distinto trabajar con un grupo de gente con la cual se confía y se está en sintonía, pero son muchas las obligaciones de un manager en un club, en un transatlántico como es el Barcelona. Son pocos clubes en el mundo que requieren y que generan tantas obligaciones. Por eso digo, no temen que Xavi se desgaste un poco, como le pasó a Pep. Te doy mi opinión por el conocimiento que tengo y sobre todo por el proyecto en sí. El proyecto está basado en un gran equipo de trabajo. Esa es la clave. Lo ha dejado muy claro Víctor Font desde el inicio de su precandidatura. Él cree de verdad, y yo lo he sentido así, porque yo no lo conocía hasta hace unos 8 meses lo conocí, creo que personalmente, que estuve en su propia casa y me presentó a su familia. Yo no lo conocía, pero tenía unas referencias muy buenas de Yuri López. También de Joan, que él además corroboró lo que yo había imaginado. Y lo que a mí me llamó la atención siempre ha sido ese trabajo en equipo que para él es vital. En sus empresas ha sabido gestionar equipos de trabajo y creo que estoy convencido que sería un presidente seguramente con una capacidad de decisión final, porque la última la va a tener que tomar él con su consejo, de todas, incluso de las deportivas, porque hay una parte que se desvía, que es la económica y social, en donde tiene que tomar la última decisión el presidente, que sería Víctor Font. Yo creo que va a estar todo el equipo, todos nos vamos a encontrar en una situación de cierta protección, que eso no significa que no vayamos a ser exigentes cada uno con el de al lado, pero sí que es verdad que aunque Xavi tenga una posición donde pueda haber desgaste, va a estar bien protegido porque va a tener compañeros de ese equipo de trabajo desde hace mucho tiempo que se lleva realizando para que al final tomen las decisiones más correctas en el sentido de las que le correspondan a él. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Es más, lo he comentado, yo no tenía ni tengo intención de volver a Barcelona si no es en estas condiciones, con un equipo de trabajo como el que hemos formado, en el que francamente me siento muy, muy bien y muy a gusto. Si no es elegido Víctor Font, pues nos volveremos a casa, y seguiremos trabajando en bien del fútbol y esperando que el Barcelona pues eh, cambie su rumbo. Pero si podemos trabajar juntos, la verdad será un placer porque es para mí particularmente, pues es la base de que esto funcione. Y por este motivo yo me apunté a este proyecto, si no, no lo hubiera hecho, sin lugar a dudas. Es decir, que sí, que no han recibido algún tanteo, algún llamado de las dos candidaturas para conocer su disposición para trabajar con ellos en caso de que alguno de ellos salga ganador. No, en mi caso no. En mi caso no. Sí que la tuve con algún otro candidato, propuestas, digamos, pero es que no se trata para mí de entrar en el Barça o no. Yo ya he estado en el Barça, he estado más de 40 años de mi vida en el Barça, ya sé lo que es y es mi casa. Entonces yo quiero que funcione en mi casa, no como yo pienso, como he visto que ha funcionado en los buenos momentos y en todo caso
con un proyecto y con las personas adecuadas para llevar a cabo el proyecto. El mejor proyecto del mundo no es bueno si no está con las personas adecuadas. Y este es el caso, sinceramente, y me encuentro a gusto y espero, sinceramente, pues poder trabajar conjuntamente con todos ellos. Tito. No, yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco tengo ninguna. Es verdad que como hace año y medio aproximadamente salí del Levante, yo he tenido hasta 4 propuestas en este año y medio, pero es cierto que hubo un momento de mi carrera en donde tuve la posibilidad de ir a un club y bueno, hablé con el propio Juli López, porque era un club que me podía generar ilusión, porque era un proyecto donde yo iba a ser el máximo responsable, pero hubo un momento que, bueno, que tuve que decidir y pensé cuál de los 2 proyectos me generaba más ilusión y me decidí por estar en el de Víctor Font. En cuanto al Big Data, porque el jugador perfil Barça es un jugador que debe cumplir futbolísticamente y personalmente con una serie de requisitos. Cuando uno ve los futbolistas que han salido de la Masía, Piqué, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets, Sergi, Roberto, etcétera, etcétera. No solamente es el tema futbolístico, sino además es algo que es el tema como personas. No le conocemos exabruptos en sus vidas fuera del campo. Podrán equivocarse como cualquiera de nosotros se equivoca, pero son chicos que tienen una formación muy interesante y que ha sido muy positiva, insisto, más allá de jugar al juego. Hay una herramienta que es el Big Data, que está muy en boga. ¿Cómo compagina esa búsqueda del perfil ideal para el jugador del Barça, sobre todo, con esta herramienta que es muy utilizada, pero que a veces no sé si tiene tan en cuenta el factor humano, el factor de la comunicación, el factor de las relaciones? A ver, primero te añado a lo de que hablábamos de ese perfil del jugador con esa formación. Yo añadiría la palabra educación. Dentro de la Masía hay son unas normas que puede ser que no estén ni escritas. Es una educación bestial. Yo cuando me cruzaba con un compañero, con un jugador del filial, con un jugador del primer equipo que a veces venían a comer a la Masía, que recuerdo de Luis Milla, recuerdo a Guillermo Amor, a Jordi Roura. Ostras, es que casi te ponías firme y pasabas y le dabas la mano. Esto yo lo he vivido como padre con mi hijo en la Masía, lo mismo. Se cruzaba con el director, con la chica que limpiaba, o sea, eso se llama educación. Hay una muy buena educación que al final genera que ese chico cuando sale sigue teniendo fuera de la Masía esa educación en un vestuario o cuando va al instituto, a la universidad o va a casa de los padres de su novia. Entonces, tiene que ver con la educación. Y luego con lo de Big Data, para mí es importante utilizar esa herramienta. Me parece un complemento que te puede ayudar mucho a la final toma de decisión, pero lo tenemos más fácil en el Barça. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar el Big Data dando nosotros los filtros, los ítems, las características concretas. O sea, nosotros vamos a buscar un portero, un lateral derecho, un central, un mediocentro defensivo, otro ofensivo, un extremo, un delantero centro. A esas 11 posiciones, que son menos porque cambian de lateral o el central puede ser uno diestro, otro zurdo, nosotros en cada posición tenemos unas características determinadas. Con esas características hacemos una valoración del 1 al 5 y ponemos un comentario. Y te digo una. Hablando de un central, ¿cómo es en duelos individuales? ¿Cómo es en centros laterales y frontales? Pues bueno, tú pones el comentario y le pones del 1 al 5 cómo consideras. Imagínate a Puyol, cómo era en centros laterales y frontales, cómo era en duelos individuales, tanto en el suelo como aéreos, cómo era en acciones a balón parado, cómo era en salida de balón, si tenía conducción o pase filtrado, etcétera, etcétera. Con esas características yo determino qué tipo de jugador, si las cumple
en un elevado baremo del 1 al 5 que yo le pongo, esto si quieres un día te lo puedo hacer directamente, te puedo enseñar cómo hacemos los informes, porque te explico cómo hacemos bueno, pues esta criba con el Big Data, porque yo quiero hacerlo con el Big Data, pero lo hago también con el Good Data. El Good Data me lo he inventado yo porque son mis características. Yo al que esté dentro del club que lleve la informática, le diré, oye, quiero un central, te pongo unas características que supere el 1,85, que sea zurdo, pero mira, luego quiero estas características concretas. Entonces, me va a sacar un número de jugadores que yo de ahí ya filtraré. Eso sí que lo necesito del Big Data, pero yo necesito del ojo clínico, el ojo del scout, que eso incluso también se forma. Yo tengo preparado una formación, si vamos allí, que la quiero comentar con Joan Vilá, porque para mí me parece importantísimo el trabajo de un scout. Es primordial el scout, pero el scout no puede ser cualquiera. El scout tiene que tener unas directrices muy marcadas de la Secretaría Técnica para que cuando vaya a ver jugadores se fije según perfiles, según posiciones, pero sobre todo por nuestras características, las que buscamos para ser jugador del Barça. ¿Y ese protocolo ya lo han comentado entre ustedes? Sí, sí, sí. Yo he pasado ya informes a Juli López. Él me ha comentado que los tiene en una carpeta con Víctor Font y que los ha compartido también con Xavi. Quiero hacerles, a ver, tengo que hacerles la última, no quiero, porque yo me quedaría, y Joan no sabe que yo abuso del tiempo de la gente, pero... Yo creo que me estoy quedando sin batería. No sé sí, si... por eso voy a hacerles la última, que es mucho más emocional que de hechos, ¿no? Y quiero preguntarle a cada uno, en el orden que deseen, gana Víctor Font las elecciones. ¿Cómo ven al Barça en 5 años? Si no me refiero a títulos, esto ya es aleatorio. Sabemos que la pelota entra o no entra. Y Joan lo sabe porque en un video que me mostró alguna vez, creo que el video duraba 8 minutos y la pelota entró 5 veces. Pero aquello era tan magnífico que no nos dábamos cuenta si la pelota entraba o no. 10 minutos. Esto no quiere decir que no se buscaba el arco, ¿no? Pero ¿cómo ven ese Barça en caso de que ya ganen las elecciones el 7 de marzo y ya puedan empezar a trabajar al día siguiente? Bueno, no sé si son 2, 3, 5 años, pero lo que sí es cierto es que vemos a un Barça diferente, a un Barça realmente consistente, a un Barça con unos fundamentos realmente importantes que permitan disputar estas competiciones y estos títulos. Nadie está en condiciones de prometer títulos, y mucho menos en estos momentos, en los cuales todo es posible. Claro que sí. Barcelona sigue siendo un equipo grande y, por lo tanto, está en condiciones de conseguir títulos, naturalmente. Pero no hablamos de títulos y tú tampoco creo que nos hablabas de títulos. Nos hablabas o creo que la pregunta va en la dirección de qué tipo De identidad. de club. Entonces, nosotros queremos, como te hemos comentado, mirar atrás para recordar todo lo que hicimos en su momento, para volver cuanto antes a este Barça que nos entusiasmó. Y esto no debe costarnos mucho, sinceramente. O sea, no es... conseguir títulos es otra cuestión, depende de pequeños detalles. Pero ahora mismo Tito te hablaba de estas posiciones, de estos jugadores. Nosotros queremos instaurar dos conceptos importantísimos, la aptitud y la actitud. A la hora de escoger jugadores, la actitud es fundamental, esta inquietud, esta ilusión por mejorar, esta ambición por conseguir el máximo, esta actitud que realmente es básica y fundamental. Y al lado de esto, la aptitud, que está relacionada con los fundamentos del juego. Estos fundamentos que son fundamentales, la palabra lo dice. El mismo Michael Jordan decía: cada vez que me he apartado de lo básico, de lo fundamental, me he apartado de conseguir los éxitos. Pues nosotros queremos que estos éxitos del club en los próximos años vayan de la mano de estos fundamentos.
Por lo tanto, estamos convencidísimos de que en no mucho tiempo el Barça volverá a recobrar todo aquello que nos hizo grandes. Tito. Yo soy muy optimista también, porque el proyecto de Víctor Font me parece espectacular. He utilizado una palabra que la he escuchado mucho dentro de este equipo de Víctor Font, que se suele decir pocas veces, porque es verdad, está lleno de grandes personas, buenas personas, pero también de muy grandes profesionales que van a querer todos un objetivo común, que es servir para el Barcelona, para hacerles mejor. Entonces, yo soy optimista también porque estoy viendo que hay una plantilla que me permite en esos 5 años que tú me has dicho, bueno, pues tocando algunas piezas, pero esto ya es algo muy específico para el primer equipo, porque debemos de empezar de abajo para generar esas posibilidades que tú antes has preguntado, de poder tirar de chicos del filial para el primer equipo. Pero no cabe duda que al final el Barça no va a tener ni un solo año de transición y se va a exigir que podamos ganar todos los títulos. Entonces, te repito que soy optimista porque hay muchos jugadores que incluso son de la casa, hay jugadores que se han incorporado con una juventud que es hasta insultante a veces, que nos casi nos enseña un futuro en donde las armas las tenemos. Ahora vamos a adecuarlas a nuestra forma, con nuestra idea, para que las podamos utilizar de la mejor manera posible, que es con el disfrute de la pelota, que a través de ello se han conseguido los objetivos en años anteriores y hemos sido, de verdad, envidia de federaciones internacionales que han venido a Barcelona para ver cómo se trabaja en el Barcelona, porque, claro, es que llamaba mucho la atención, es que jugábamos muy bonito, pero además también ganábamos. Prueba de ello es que la Federación Argentina de Fútbol se ha llevado a Mascherano, pero Mascherano va con una mano derecha. Estuvo de entrenador en la Masía, que es Óscar Hernández. Quiero darle las gracias a ambos. Para mí ha sido un honor y un gusto escucharles, verles, saber que están bien y sobre todo desearles éxito. A mí no me gusta desear suerte, a mí me gusta desear éxito, porque la suerte no depende de nosotros y el éxito creo que sí depende en buena parte de las capacidades y el Barcelona necesita gente muy capaz. Así que darles las gracias y eso ha sido un gusto enorme escucharles. Igualmente, Sergio, un placer, ¿eh? Agradecerte a ti porque estas palabras vienen de una, como te he dicho más de una vez, de una voz cualificada, para mí muy cualificada, y por lo tanto, pues se agradecen tus palabras. Tengo que decir, además, yo tengo 2 hijos y el pequeño, por culpa de la pandemia, pues estoy conociendo a más personas como tú, que tienes un canal. Y hoy hablaba con mi hijo oye, mira, esta noche voy a hablar con un chico que se llama Ignacio Benedetti. Bueno, pues él te conocía. Claro, me ha empezado a decir los que conoce y claro, me habla de que le siguen 30 millones de personas a algunos, 28, 26. Y claro, y yo decía, bueno, pero tengo la sensación de que la gente muy joven es la que está en estos canales. Dice, no, me dice, papá, que chavales, no, de 30 años, 35 y 40 se meten en YouTube, ¿eh? Y es verdad que gracias a él me he ido introduciendo, te he escuchado bastantes entrevistas, he visto algunas que, que las he encontrado ahí y me han gustado porque sí que se aprenden cosas. Cuando uno va cumpliendo años te piensas bueno, pues que por YouTube entran los chavales y parece que están jugando, ¿no? Pues no, la verdad es que son muchas veces una forma de aprender. Uno sí deja, A los sí. 44 que estoy por cumplir, uno no deja de intentar encontrar ventanas para ofrecer lo mismo que me han ofrecido a mí, porque me lo han ofrecido gente como Joan, como Paco, como Juan Malillo, como Pep, y uno dice, bueno, esto no es mío, esto no me pertenece, entonces esto hay que seguir empujando un poquito el río y bueno,
por eso me honran las palabras de ambos.